Por lo tanto, esto nos lleva a los valores de los documentos a nivel archivístico. Como hemos estado detallando en minutos previos, todo documento tiene un valor primario. Finalidad inmediata de producir el documento genera un testimonio de la gestión administrativa de una entidad, una gerencia, un ministerio de salud, de trabajo, una dirección regional de educación o alguna municipalidad distrital de la ciudad de Lima, Trujillo, Tacna, y tiene un valor administrativo. Pero a nivel jurídico, porque esos documentos generan derechos, obligaciones, puede determinar la escritura de propiedad de una persona o puede determinar el grado académico de una persona que haya cursado una profesión a nivel universitario o a nivel de una carrera técnica. Pero también ese valor documental tiene un carácter legal, probatorio, ¿no? Que puede servir de uso a esos documentos públicos ante los tribunales peruanos. Pero también esos documentos tienen una naturaleza fiscal y contable, que implica un testimonio de obligaciones tributarias y contables. Es decir, a nivel informativo, los documentos que se generan en el Estado peruano proporcionan datos de la institución pública y a la institución pública. Y el nivel secundario, como les había comentado brevemente, pero generan pues una fuente primaria de información de los documentos públicos a nivel testimonio para la investigación y en su momento para una adecuada reconstrucción histórica del mismo. No solamente eso, ustedes visualizaron hace un momento la infografía del ámbito del ciclo vital del documento. Sí, lo vimos a través de un ciclo, una infografía. Ahora lo explicamos. Y explicamos que este ciclo vital del documento contiene lo que se conoce dentro del ámbito justamente de gestión de trámite documentario o gestión de archivos y digitalización de archivos, lo que se conoce como la teoría de las 3 edades del ciclo vital de un documento. ¿A qué nos referimos con respecto al ciclo vital del documento y su teoría de 3 edades? A que el valor de los documentos depende de la fase en que estos documentos se encuentran. Una primera edad del ciclo vital del documento es que estos documentos forman parte de un archivo de gestión de una entidad pública de nuestro país. Por lo tanto, este documento debe permanecer en el archivo de la oficina, del departamento, de la gerencia, de la jefatura, mientras prevalezca su valor primario administrativo, porque es un documento que se usa cada día durante la jornada diaria de trabajo y en los días subsecuentes, semanas y meses. Pero también estos documentos dentro del ciclo vital documentario tienen una segunda edad, ¿no? Por lo cual estos archivos, estos documentos están en archivos centrales o intermedios, en un archivo interino, por el cual el documento que utiliza una entidad pública, un gobierno regional en el Perú, una municipalidad distrital o provincial, por ejemplo, va perdiendo justamente su valor primario y comienza a adquirir el valor secundario que se le va asignando. Y la tercera y última edad dentro del ciclo vital documentario, dentro de las edades del valor de documentos en el Perú, es que esos documentos pasan a un estadio de archivo histórico, dado que ya el documento adquirió ese valor secundario, cumplió el fin para el cual se elaboró, diseñó, creó, confeccionó, redactó, y por lo tanto pasa ya al archivo definitivo de la entidad pública y a su archivo histórico. Eso nos lleva a pensar justamente que tener en cuenta que muchas veces esto va ligado al patrimonio documental, al acervo documental de cada entidad pública. Y podríamos entender que el patrimonio documental tiene que ver pues, con el conjunto de documentos, el valor permanente de estos documentos que forman parte del patrimonio cultural de la nación, conservados en los archivos públicos y archivos privados de ámbito nacional, que sirvan como fuente de información para la investigación en los aspectos históricos, sociales, económicos, políticos y legales. Estamos hablando de las series documentales. Las series documentales vienen a constituir, dentro del ámbito de trámite documentario y digitalización de archivos en la administración pública en el Perú, es un conjunto de documentos que poseen características comunes. El mismo tipo documental incluye desde informes, memorandos, memos, libros de contabilidad, etc. O el mismo asunto que por consiguiente son archivados, usados
y pueden ser transferidos, conservados o eliminados como unidad. Es decir, estamos hablando de archivos que tienen esa naturaleza. Deben ser archivos centrales, archivos periféricos y archivos que tienen esa naturaleza de archivos de gestión dentro de las entidades públicas del Estado peruano. Pero, ¿qué es un archivo de gestión? ¿Qué es un archivo de gestión? Es el primer archivo que corresponde a la gestión realizada por una oficina, razón por la cual lo denomina archivo en giro o archivo de gestión. Toda la documentación que hace una gerencia, una oficina, una jefatura de una determinada entidad pública se conserva en la misma oficina, en sus mismas instalaciones, en sus archiveros, en sus gavetas de archivos. Pero por otro lado están los archivos periféricos, que se constituyen por razones prácticas para la conservación y uso de los documentos, debido a que estos documentos pueden revestir una complejidad de funciones debido a la ubicación geográfica de la entidad pública con relación a su archivo correspondiente y a los niveles de especialización. Por otro lado, está lo que se conoce también como el archivo central. Este archivo central es el responsable en su momento de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, así como de la conservación y el uso de la documentación proveniente de los archivos de gestión y periféricos, e intervenir en la transferencia y eliminación de documentos que no son importantes, que no son vitales, como pueden ser documentos repetidos, documentos que son publicidad, pero siempre en coordinación con el Archivo General de la Nación. Quiero dejar de compartir este PPT para compartirles con ustedes inmediatamente otro PowerPoint que nos conduce justamente a esta analítica, como podríamos decir, un ámbito justamente de modernidad que tiene que ver mucho hoy día con el denominado sistema de trámite documentario, vinculado a la descripción funcional del mismo, los beneficios y requisitos técnicos que son propios del procedimiento de implementación del sistema de trámite documentario en el Perú. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que hay una agenda por parte del Estado de modernidad del Perú al año 2030, que tiene que ver con crear justamente un Estado moderno, un Estado justamente que tiene que ver con una situación que está completamente abierto justamente en una situación justamente que es ajena justamente a todos y cada uno de nosotros. Estamos viendo justamente lo que sucede. Tenemos un pool justamente de documentos que son de carácter justamente físico y las entidades públicas del Estado peruano colapsan. El hecho de haber trabajado a lo largo de décadas y en varios siglos con documentos físicos nos ha conducido a, dentro de la tramitología de la administración pública del Estado peruano, a esto. A crear folios, legajos, folders, files, justamente con información a nivel físico y tangible. Lo que se busca hoy día es dejar esos antecedentes. Lo que se busca hoy día, en el marco de las políticas nacionales de un gobierno electrónico en el Perú, que inicialmente eran del año 2013 al 2017, y camino justamente a lo que fue justamente la pandemia y la COVID-19, dejar de utilizar los documentos físicos. No queremos ya justamente cero papel, ya no que por una cuestión más allá ecológica, porque lo que busca el Estado peruano en la administración pública es una política nacional de modernización de la gestión estatal, que se identifica con la necesidad de que los documentos se gestionen a través del sistema de trámite documentario, promoviendo procesos de gestión, control y trazabilidad de estos documentos emitidos por las entidades o unidades organizacionales. Es decir, en el Perú se dio una resolución ministerial número 48 del año 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros, en que se aprobó un Plan Nacional de Simplificación Administrativa entre los años 2013 al 2016. ¿Qué se buscaba con todo esto? Una política nacional de modernización de la gestión pública peruana. ¿En qué contexto?
y tener justamente presente el definir ya qué se entiende por sistema de trámite documentario en el Perú en pleno siglo XXI. Vinculado a la modernidad, vinculado a herramientas tecnológicas que sirvan a apoyar la gestión de trámites que gestione una institución estatal peruana, la que permite en su momento agilizar ciertos procesos dentro de la organización pública, que permita gestionar solicitudes de los administrados a través de documentos externos, hoy conocido como mesa de partes electrónicas, y los requerimientos de las oficinas internas. Esto va a servir de base para el desarrollo de un sistema informático que sea replicable en otras entidades del Estado peruano. ¿A qué nos ha conducido esto? Nos ha conducido justamente a una descripción funcional en pleno siglo XXI en el Perú del denominado sistema de trámite documentario, que deriva a un registro de documentos de entrada, documentos que ingresan a una entidad pública a nivel interno, circulan dentro de las oficinas, pero también estos documentos tienen un nivel de salida, dado que salen de la entidad estatal una vez cumplido el fin, o llegan justamente a su destinatario final una vez que se cumplió el trámite, que fue justamente inicialmente incubado o tramitado por un administrado, y cuya resolución o pronunciamiento de la entidad pública se remite a través de las denominadas hoy día casillas electrónicas que se van generando en las diferentes entidades públicas del Estado peruano. Por lo tanto, se da mucho de la descripción funcional del sistema de trámite documentario, a través de una serie de sistemas de documentos que actualmente tienen esta naturaleza de ser documentos escaneados o a través de archivos generados. Por lo tanto, esta descripción funcional del sistema de trámite documentario conlleva un sistema de consulta, búsqueda de documentos registrados a todo nivel, con diferentes criterios para su respectiva búsqueda y hallazgo tecnológico y virtual. Por lo tanto, hoy día los documentos nos llegan a través de reportes de Excel, de PDF para consultas y la forma justamente que tienen las entidades públicas de generar información. Esto nos lleva a una descripción funcional del sistema de trámite documentario. Consulta el estado de un trámite vía internet, todos hacemos esto cotidianamente, pero también esto nos lleva y nos deriva a una descripción funcional del sistema de trámite documentario. Algunos perfiles de usuarios principales, por lo tanto, si hablamos de un trámite documentario, estamos hablando del perfil de aquellas personas que reciben documentos externos y los registros de un sistema para luego derivarlos a las diferentes áreas de la entidad según el trámite solicitado. Esto nos lleva a un punto de control, a perfil de aquellas personas o funcionarios responsables de un grupo de trabajadores especialistas, los que integran una sección, área funcional, jefatura, sugerencia o gerencias. Por lo tanto, hoy día también esto nos lleva dentro de la descripción funcional del sistema de trámite documentario al profesional, abocado y que se encarga bajo su responsabilidad a todo este ámbito que está vinculado al ámbito de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático en el Perú. Un profesional que tiene un perfil cuya especialidad es en algún tema de carácter funcional o técnico y que sirve para la atención específica de algún trámite solicitado a una entidad pública del Estado peruano. Más allá de ser informáticos, estamos hablando de personal altamente calificado, dado que ya se habla una serie de beneficios, como sobre la mejora del flujo de información y comunicación, que pone a disposición de usuarios de sedes centrales y oficinas anexas de una entidad pública, a fin de cumplir con las políticas de transparencia en cuanto a la publicación de información ciudadana, por ejemplo. Pero también el acceso rápido a la información, facilitando a la administración pública documentos, la distribución, control flujo, control de seguridad y mantenimiento, y establece una colaboración de carácter eficiente. Por otro lado, está el ámbito de la administración, que ayuda a controlar los mismos usuarios responsables, adquiriendo suficiencia organizacional para mantener esta solución de carácter operativo. Por lo tanto, hoy día, ¿a qué nos referimos? A la necesidad de reducir la complejidad en la administración de la información en el Perú del siglo XXI. Y eso es importante, ¿no? Es importante, porque eso va a ayudar justamente,
Y eso nos permite justamente tener ese tipo de contexto justamente. Y eso nos permitir justamente poder justamente analizar ese ámbito justamente, de análisis justamente de carácter funcional en el Perú, en el ámbito justamente del manejo justamente de la información, ¿no? Eso lo podemos justamente analizar de manera justamente muy concreta. Y esta infografía que ustedes están analizando justamente y viviendo justamente en el presente PPT, voy a ampliarlo brevemente para que puedan justamente tener una visión panorámica de la misma, es justamente lo que busca justamente a través del trámite documentario y la digitalización de archivos en el Perú, en la administración pública, y llegar a esta sintonía estatal. Hoy día buscamos justamente reducir la complejidad de la administración de la información en el Estado peruano. El Estado peruano quiere documentos en papel, porque en primer lugar es complejo, causa incomodidad, no hay donde almacenar esta información, no hay archivos, y mantener un archivo justamente de una entidad pública genera mucho dinero en su preservación, custodia, mantención y seguridad del mismo. Por lo tanto, hoy día se está buscando reducir la complejidad en la administración de la información en las entidades públicas del Estado peruano. Hablamos del Estado peruano, de la administración pública y estatal peruana, teniendo en cuenta a los administrados, a los ciudadanos de a pie, como ustedes, como yo. Por lo tanto, el administrado, cualquier ciudadano que va a una entidad pública, un ministerio, un gobierno regional, una dirección regional, va a una municipalidad, o a un organismo público descentralizado, PD, un organismo constitucionalmente autónomo, a un organismo regulador, ese administrado solicita algún trámite e ingresa su documentación, y muchas veces inclusive lleva documentación física. Por lo tanto, muchas veces el administrado en su momento también quiere conocer el avance de su documentación, de su trámite que iniciado, y lo consulta a través de la vía web, como todos conocemos, de las entidades públicas. Pero estas entidades públicas buscan que la documentación tenga un trámite documentario y registra su ingreso a través de hoy día de las denominadas, ya conocidas por todos, y clásicas mesas de partes electrónicas, donde registran el sistema, y muchas veces aquellas personas que van con documentos físicos en las mesas de partes físicas proceden inmediatamente a escanear esos documentos del administrado. Una vez que estos documentos ya están debidamente justamente escaneados o digitalizados, ya no se necesita en sí el documento físico, inclusive se le devuelve al administrado, al ciudadano. Posteriormente es derivado a la oficina de la entidad pública, por ejemplo, dentro de una municipalidad, al área responsable, y estos documentos, cuando son tramitados de una área a otra, de una jefatura a otra, de una gerencia a otra, tendrán pues las firmas, las visaciones, a través de las firmas digitales de los funcionarios administrativos de las entidades públicas. Pero estos documentos que nosotros llevamos en papel, que siempre nos hemos acostumbrado a llevar inclusive hasta en folder Manila, son derivados al área correspondiente responsables, a la unidad responsable, para que sea objeto de puntos de control, sean delegados a los profesionales, y dentro de las entidades públicas, un ministerio, una municipalidad, por ejemplo, distrital o provincial, procedan a atender al administrado su requerimiento y puedan responderla, pues ya no de una manera física, sino de manera digital a través pues, de un correo, o los archivos para el cliente PDF, si pesa mucho justamente a la casilla electrónica del administrado que ha generado o que se ha creado dentro de la entidad pública o estatal. Por lo tanto, todos esos documentos llegarán a un punto de control dentro de la misma entidad pública, donde finalizará pues todo el trámite de documentos, donde alguien llevaba papeles, que era lo clásico, y ahora simplemente lleva documentos que están generados y que están almacenados en archivos que por lo general son PDF, ¿no? Y una vez que ya el documento, el trámite ha sido concluido, se le da pues un PDL para que pueda consultar el trámite, el estado o el avance de su trámite, ¿no? ¿Qué buscamos hoy día con todo esto? La digitalización que todos hacemos de manera táctil, ¿no? Ya prescindiendo justamente de cualquier mecanismo de carácter físico, documentos justamente que se podían tocar, se podían hojear, inclusive ya ni siquiera enumerándolo justamente de manera manual con un lapicero de color azul o negro para tratar de foliarlos o enumerarlos.
Esto nos ha llevado justamente a la necesidad, por ejemplo, en el siglo XXI, a dejar y generar una serie de beneficios, ¿no? Reducir costos de los recursos, horas, funcionarios públicos, servidores públicos, hombres y mujeres que trabajan para el Estado al momento de elaborar información. No hace mucho hemos visto esto siempre en las entidades públicas, ¿no? Papeles, más documentos, folders, files, carpetas, y los servidores públicos se ven pues desbordados justamente y no tienen ni siquiera dónde dejar esta documentación. Una clara muestra es lo que se puede ver en el Poder Judicial. ¿Quién no ha visitado alguna vez, probablemente por un asunto personal, familiar o tal vez de curiosidad, un juzgado, tal vez de magistrados cerca de nuestros domicilios o distritos, y habrán visto que los expedientes están pues en pilas que parten del suelo hasta el techo justamente de las oficinas de las personas en donde funcionan justamente los juzgados del Poder Judicial en nuestro país? Hoy día nos olvidamos de esto, día justamente más allá del espíritu de la ecología al cero papel, y todo está pues en este ámbito justamente de la informática. El Estado quiere que todos los ministerios, todas las municipalidades, es cierto, es un desafío, porque hay muchísimas y centenares de municipalidades, sobre todo distritales en el Perú, que no tienen la suficiente cantidad de dinero para poder implementar pues todo un sistema de computadoras, ¿no? Modernas, para poder justamente migrar justamente a una digitalización del trámite documentario de sus respectivos archivos documentales. Entonces, hoy día lo que se busca con todo esto es lo siguiente, ¿no? Que las empresas pues puedan tener sus aplicaciones Windows, más allá de los servidores de aplicaciones que cada vez se modernizan más, según las versiones y los espacios físicos de almacenamiento y de las memorias correspondientes de los mismos. Más allá justamente de los servidores de base de datos, los software, los espacios físicos y las memorias para almacenar suficiente información generada por cada entidad estatal. Todo esto nos lleva al mundo de los antecedentes, las normatividades, que es ese sistema de trámite documentario digital online en el Perú, justamente de cara al año 2030, que nos falta mucho. ¿Cómo hacemos una descripción funcional del sistema de trámite documentario? ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son los requisitos técnicos mínimos? ¿Y cuál sería este proceso último de implementación del sistema de trámite documentario en el Perú? Esto nos conduce a muchas veces la necesidad de lo que hoy día ya todos conocemos, inclusive por cultura digital, a cuál es el procedimiento para obtener el sistema de trámite documentario y los denominados certificados digitales para utilizar las firmas digitales en el Perú en los trámites documentarios en las entidades públicas de nuestro país. Si ustedes pueden ver este PPT, en donde se dice que una imagen dice más que 1000 palabras, pueden ver justamente el resumen de lo que nosotros podemos conocer abiertamente como la generación pues, de una firma digital, ¿no? Ahora, ¿quién no tiene, qué persona ya más allá de contar con un DNI electrónico, le piden justamente si ya tiene inclusive ya su propia firma digital? Y personas jóvenes se ven imperiosamente obligadas a generar y crearse justamente las firmas digitales porque cualquier entidad pública en nuestro país se les va a exigir. Eso implica que se debe en su momento, la entidad solicitante deberá solicitar información del sistema de trámite documentario que use la denominada la firma digital. En su momento podrá solicitar una demostración, una demo, para ver si el sistema cumple con las expectativas de la entidad estatal peruana, el Ministerio de la Municipalidad, por ejemplo, y solicitar al ONG, el Organismo Nacional de Gestión Electrónica e Informática del Perú, un oficio de implementación de este sistema de uso de firmas digitales, a fin de realizar este despliegue en todas las áreas, comunicar la conformidad del mismo al ONG y establecer y ejecutar algún plan piloto de uso para probar si realmente funciona y cumple las expectativas de las entidades. Esto implica realizar una demostración para tener consultas de algún ministerio, de alguna municipalidad, informar sobre el sistema de trámite documentario y los certificados digitales, verificar que se reciben los oficios, realizar las asesorías técnicas de fechas coordinadas, validar que el sistema esté configurado y probado, indicar el URL para descargar los códigos fuentes instructivos según lo determine el UK, realizar las etapas de capacitación, tanto físicas como virtuales,
Generar actas de etapa de configuración y capacitación realizada. Al culminar las etapas de piloto, generar las actas correspondientes de conformidad y registrar resultados de implementación y cerrar el proyecto que inicialmente se estaba ejecutando, por ejemplo, en una municipalidad provincial del Perú, en una determinada región, y que quiere modernizarse y quiere ser una municipalidad eminentemente de carácter digital y virtual. A raíz de ello, se tendrá que procesar las solicitudes de denominados certificados digitales y firmas digitales de conformidad con lo que sugiere y ordena el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, el RNIE, y por lo tanto, gracias a esta entidad del Estado peruano, se activarán los denominados certificados digitales y las respectivas firmas electrónicas en el Perú. Esto no es nada ajeno. Ya en el Perú hay un proceso de implementación del sistema de trámite documentario con este tipo de naturaleza. ¿Quiénes lo han implementado? OSINFOR, por ejemplo, el organismo supervisor de recursos forestales y de fauna silvestre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Colegio de Notarios de la Región San Martín, la Municipalidad Provincial del Puno. Es decir, no solamente se hace en Lima, se hace en todo el Perú. Eso es lo que están migrando, a lo que están apuntando y se dirigen todas las entidades públicas del Estado peruano. Y inicialmente hay otras entidades que han estado o están próximas ya a implementar y complementar su proceso de implementación digital, como son la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, de Moquegua, la Municipalidad Provincial de Satipo, Huanchat, que es la Municipalidad Distrital de Cusco de Huanchat, y el organismo de formalización de la propiedad informal, conocida por sus siglas como COFOPRE. Como ustedes ven, este es el espíritu que se tiene hoy en día. Quiero dejar de compartir este PPT y solamente ya en los minutos finales que nos quedan en la presente jornada académica del día de hoy, compartir brevemente un último justamente PPT de carácter informativo que tiene lo siguiente, que solamente que ustedes tengan que ver que todo el ámbito justamente del manejo de la información dentro del ámbito documentario, digitalización de archivos en la administración pública del Perú, tiene que ver con la organización de los archivos, que tiene que ver con los fondos documentales, las secciones, los seriados de los documentos, es decir, inclusive cómo se registran, cómo se enumeran, cómo se seccionan, el tipo documental de los documentos, ya sean actas, informes, contratos, solicitudes, los documentos que son destinados ya para su archivo definitivo, según el estadio de la función del documento, y también ciertos documentos que tienen este carácter de apoyo documental. Esto nos lleva a conocer lo que ya habíamos visto en minutos previos. Otra vez más, ya solamente recapitulando, es lo que era el parte del pasado, los archivos de gestión o activo documental, los archivos centrales de documentos semiactivos, valores primarios, y los archivos históricos o inactivos de los documentos de las entidades públicas del Estado peruano cuando ya cumplieron su fin y ya culminaron su uso. Desde documentos primarios administrativos, legales, fiscales, contables y técnicos, a pasar a documentos de valor primario, a valores secundarios de naturaleza cultural, histórica y de carácter científico. Como ven, los documentos se clasifican según una organización de archivo de gestión, según una tabla de retención documental. Ahí se tendrá que determinar el código del documento, la serie o subserie del tipo documental, si es una resolución, informe, acta, un evento, el procedimiento del desarrollo de dicho documento, la organización del documento, cómo se clasifica el mismo, ¿no? Según los principios de procedencia, que nos indicará que los documentos deben estar guardados y organizados en la dependencia y oficina del Estado que la produce, de tal manera que se clasifique, se separen los documentos propios de la oficina y de otras oficinas de la misma institución pública externa o externa. El segundo paso sería identificar si este documento está seriado o subseriado o los asuntos de la oficina según pues el TLR, ¿no? La tabla de justamente correspondiente, la tabla de retención justamente documentaria. Una vez que tenemos eso, un tercer paso sería pues que todo documento tiene que tener una marcación de la unidad de conservación.
es decir, a qué fondo, sección o subsección pertenece el documento, el código que se le asigna según el TRR, la codificación de la dependencia y el nombre de la serie o subserie y su contenido, a fin de que el documento sea debidamente archivado en una determinada carpeta colgante, en una carpeta secundaria o interna, y se sepa a qué fondo pertenece según el código asignado al mismo. Pero no solamente eso, un cuarto paso tiene que ver con el ámbito, ya para ir concluyendo, el de la organización de documentos en las unidades de conservación. Estos documentos, una vez que se han marcado en carpetas, se organizan los documentos aplicando principios de orden natural, en el cual nos indican los documentos que deben estar organizados en carpetas, siguiendo un orden de secuencia cronológica, ¿no? Probablemente los más recientes hacia los más antiguos, y teniendo también probablemente un orden de carácter alfanumérico. Por otro lado, está también la organización de estos documentos en un quinto paso en la ubicación de los documentos, ¿no? Esto es lo tradicional, lo que hemos visto de carácter histórico. ¿Qué oficina? ¿Qué jefatura? ¿Qué departamento? En este caso, ¿qué gerencia? No tiene el clásico archivo, ¿no? En donde se organizan las carpetas de los archivadores en el orden en que aparecen las series o subseries de los documentos según la tabla de referencia documental, TDR, y en la cara externa de nuestros famosos archiveros describimos de manera alfanumérica cada archivador y su gaveta junto con las series o subseries que la puedan contener. Todo esto nos lleva a un paso 6 que tiene que ver con la clasificación de los documentos transitorios, porque una vez organizado el archivo de la oficina van a aparecer algunos documentos que no pueden ser ubicados dentro de la serie y subserie. Estos constituyen documentos transitorios de apoyo que son de carácter general y que sirven únicamente para la gestión de la oficina. No se transfieren al archivo general central. Se pueden clasificar por asunto y esto va a permitir identificarlos fácilmente cuando así se requiera y no deben clasificarse por el nombre de otras oficinas. Y por último, dentro de la organización de archivos de gestión está la eliminación de documentos. Sí, hay documentos que son necesariamente pueden ser retirados, aquellos documentos que no inciden en el cumplimiento de sus funciones dentro de una entidad pública del Estado peruano, dentro de una municipalidad, gobierno regional, de un ministerio, dentro del gobierno central, porque son documentos duplicados. Por ejemplo, en un solo documento hay 8 o 9 documentos iguales, o porque son propaganda publicitaria que nada sirven o nada informan dentro de una entidad estatal, y por lo tanto se tendrá que eliminar esos documentos de apoyo o transitorios que hayan ya en su momento perdido su utilidad o en su momento perdida también su respectiva vigencia, ¿no? Es una forma de descartar. Ahora, si hay documentos que uno siente que tienen carácter que probablemente podrían ser importantes, y no está en duda, tal vez tendría que pedir el auxilio, en este caso la autorización del Archivo General de la Nación, ya que tiene un pool de personal de archiveros que puede ir a la entidad pública pertinente y puede analizar realmente el valor de ese documento que probablemente se quiera justamente desechar. Y esto nos lleva, para concluir, en la necesidad de que dentro de esta organización de archivos de gestión estén los documentos esenciales. Los documentos esenciales dentro del trámite documentario y digitalización de archivos son aquellos documentos que son esenciales para el funcionamiento, por ejemplo, de la entidad pública, una universidad, ya que hay documentos que tienen una posición legal y financiera de una organización pública y preservan los derechos, por ejemplo, de los mismos administrados, de los mismos funcionarios, de los mismos servidores públicos, empleados y clientes. Por ejemplo, en una universidad pueden tener historias académicas, laborales, contables, inventarios, documentos de cada programa académico, de cada entidad, cada facultad, cada escuela. Y eso implica que estamos en un estado de activos que deben ser agrupados de manera cronológica estos documentos. Documentos de archivos según los programas académicos, por ejemplo, de una universidad, según las resoluciones, según justamente los resúmenes justamente académicos, según los contenidos analíticos, documentos de acreditación o documentos de registro calificado, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos querido conversar justamente el día de hoy, en este curso altamente especializado en esta temática tan importante
nos ha acompañado el día de hoy para poder justamente analizar este tópico tan fundamental, tan interesante, como es la gestión documental, foliación y archivos de la administración pública. Como pregunta, podríamos nosotros usar algún interrogante, ¿no? Como hemos estado comentando, respondimos a lo largo de la presente exposición, cómo es, qué es la gestión documental, se la ha definido, se ha dado el concepto, cómo se realiza este proceso justamente de mantención de la información, canalización, preservación, foliación, enumeración, que es la gestión de archivos. Hemos visto cómo nace la documentación, se procesa estos archivos temporales, archivos de uso, según el valor activo, semiactivo y el carácter histórico. Hemos visto la edad de los documentos para pasar también a ver cómo se tramitan, se lleva a cabo la tramitación de los archivos. Hoy día, ya con esa idea más allá de lo ecológico, dejar los archivos físicos y pasar a los archivos digitales. Recomendación, hacer siempre los backups. En su oportunidad, algunas entidades públicas del Perú han sido objeto de hackeo, han sido víctimas de virus como troyanos, lo que ha determinado que las estructuras y la base de datos informática de algunas entidades públicas del Estado peruano hayan visto destruido y desaparecido justamente la información informática de su institución, y la reconstrucción del mismo les ha permitido solamente tal vez recuperar un 85-90% de la información de la entidad pública, lo que ha llevado al descubierto que muchas entidades del Estado peruano no tenían pues un backup de la información de la entidad. Y por último, hemos analizado pues qué es la documentación y cómo se tramitan estos archivos de carácter digital. Hemos visto que hay un proyecto de LONGEI, del Organismo Nacional de Gobierno Electrónico en el Perú, que apunta a que en el año 2030 las entidades públicas del Estado peruano tengan esa óptica justamente de dejar el uso físico de los documentos en papel y se pase justamente a la documentación y tramitación de archivos de carácter digital. Con esto yo quiero agradecer amable y gentilmente a ENCAC, a la Escuela Nacional de Capacitación en el Perú y Actualización Profesional ENCAC, por haberme permitido acompañarlos el día de hoy en este curso especializado en gestión documental, foliación y archivo de la administración pública en el Perú. Despidiéndose amablemente, hasta otra oportunidad académica, el ponente, docente Jorge Luis Mayor Sánchez, quedando en su momento a disposición de la mesa de conducción de campo. Que tengan cordiales, muy buenas noches, muchas gracias y hasta otra oportunidad académica. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución
y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.